buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo y por recibirnos en sus hogares. A continuación les presentamos nuestros titulares. La Organización Mundial Cenando con Jesús este año se prepara para recibir la Nochebuena con los más necesitados. El Centro Familiar de Adoración inicia el 2013 con un acto de consagración dando las primicias a los pies de Cristo. El pastor Emilio Agüero nos expresa el verdadero sentido de la Navidad y nos llama a una reflexión en nuestras vidas. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Empezamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y una buenísima información. La institución Buen Gobierno Paraguay ahora se extiende a nivel internacional y abrió su sede en la Ciudad de México. Para tener más detalles sobre esta información, veamos el siguiente informe. A través de entrenamientos en las instituciones públicas paraguayas, Buen Gobierno es un proyecto que nace del corazón de Dios, para traer principios bíblicos que transformen la vida de los funcionarios. Hoy, esta institución bendice a otros países llevando este proyecto a México. Nos sentimos muy privilegiados al poder colaborar con un país tan grande como México, ¿verdad? Y a la vez también es una gran responsabilidad porque es una imagen que proyectamos, un producto nacional paraguayo que se está exportando a México, donde llevan como modelo para aplicación allí en la función pública y nos pone muy contentos por un lado, pero por otro lado nos indica a nosotros que tenemos que ser mejor cada día. Buen Gobierno México es una realidad que nace en un momento histórico. La iniciativa es de un grupo de hombres dispuestos a atender el llamado y decididos a ponerse en la brecha para dar la buena batalla a la corrupción en todos sus niveles, siendo este uno de los principales problemas que ha interferido en la relación sociedad-Estado. Y como la gente mexicana tiene una calidez humana y casi parecida a la nuestra, no fue tan difícil el ida y vuelta, conversaciones, misma idiosincrasia en muchos casos, el gusto por la música. Entonces fuimos bien tratados, bien conceptuados, con mucho respeto. Y bueno, ellos están tan abiertos y tan difícil es la situación de México como un país muy grande, con muchos desafíos, bastante problemas, corrupción, así como la nuestra, solamente multiplicado por 10 por allá. Solamente en México estuvimos en 3 municipios y uno de los municipios de los 122 municipios que tiene el estado solamente DF, hemos estado en 3, que totalizan 13 millones de personas. Las personas responsables de esta institución son el pastor Víctor Dávila, presidente de Buen Gobierno México, y el licenciado Jorge Ramos, funcionario de la Nación y director de Buen Gobierno México. Este es el inicio para que otros países tomen el reto de servir con principios que agraden a Dios. Como buen gobierno no se identifica con programas políticos, sino con principios y valores. Entonces no importa quién está en el poder. Entonces ellos están esperando con el programa Buen Gobierno que tenemos nosotros con principios bíblicos, es erradicar en gran medida la corrupción. México está sufriendo un tiempo donde hay 7 estados dominados por los carteles que le vuelve muy difícil a cualquier gobierno erradicar eso. Entonces, como no pueden en forma estructurada, entonces enseñando principios, transformando las vidas, las personas que integran esas instituciones, ellos piensan comenzar una influencia positiva. Y es un aporte, ellos queremos que esto sea un aporte de los cristianos para el gobierno mexicano. Pasamos a otra información. Especialidades Juveniles lleva trabajando en nuestro país 7 años. Esta organización se dedica a formar líderes juveniles y para ello lleva adelante una cumbre nacional que se va a desarrollar en el próximo mes de febrero. En esta cumbre se va a tener participación de artistas nacionales e internacionales y disertantes de primer nivel.
La Cumbre de Especialidades Juveniles Paraguay llega, como ya es costumbre, al Hotel Sheraton de Asunción los días 22 y 23 de febrero del año 2013, para capacitar a más de 1.000 líderes y pastores nacionales y extranjeros que trabajan con adolescentes y jóvenes de diferentes denominaciones, llevando así las buenas noticias de Jesús. Para el 2013, toda la expectativa, tenemos invitados de lujo, tenemos más talleres, más conciertos que en años anteriores, un programa bastante cargado, pero que bueno, todo sea para que los líderes y pastores de jóvenes se puedan capacitar al máximo en esos 2 días. Este año tenemos un lema específico que es Soy discípulo. Creemos que es un tema muy importante el discipulado dentro de las iglesias, las organizaciones, los ministerios. ¿Por qué? Porque es el sistema de liderazgo que Jesús vino a establecer entre sus discípulos. Él formó discípulos y bueno, eso es lo que estamos tratando de aplicar dentro de lo que son las organizaciones, ¿verdad? El discipulado. Los oradores para este mega evento juvenil son renombrados líderes y músicos a nivel internacional y nacional. Se destacan entre ellos a Lucas Leis, Héctor Hermosillo, Germán Ortiz, Lili Goodman, Adrián Intrieri, Andrés Corrales, Rescate, entre otros. La cumbre no es la única actividad que realiza Especialidades Juveniles Paraguay, ya que durante el transcurso del año se llevan a cabo seminarios como Generación de Líderes, Turbo, entre otros. En el siguiente informe queremos contarte más detalles acerca de la Red de Universitarios Cristianos. Esta organización trabaja en el evangelismo dentro de las universidades a nivel nacional. Para conocer más acerca de todo el trabajo que realizan estos jóvenes fervientes por el Señor, veamos el siguiente informe. La Red de Universitarios Profesionales Cristianos es un movimiento estudiantil que tiene 2 finalidades muy importantes: pastorear a los universitarios que conocen de Jesús y ser un soporte para ayudarlos en el crecimiento de su fe. Y por supuesto, alcanzar a los demás jóvenes con el mensaje redentor. Es sabido que al llegar a la universidad, los jóvenes se confrontan con una serie de cuestiones muy serias que pueden poner en peligro su fe en Dios y que los hacen dudar del verdadero propósito de sus vidas. Con el fin de evitar esos dilemas, la red desarrolla planes con las buenas noticias de Jesús. No importa el trasfondo religioso o la preparación previa que hayan tenido ellos. Lo importante es cuán dócil o cuánta hambre tengan ellos de Dios, ya sean cristianos o no. Eso nomás. Y todas las personas vemos que hay una apertura en todos los niveles. Y vemos de que este lugar es un punto estratégico para compartir de Cristo. Como red, trabajan en Asunción y en el interior del país, tanto en universidades nacionales o privadas. Planean extenderse con el Evangelio a los universitarios de todo el Paraguay. Queremos que en cada facultad, en cada universidad, haya un grupo, ¿verdad?, que adore a Dios y esté predicando a Jesucristo. La Red de Universitarios y Profesionales Cristianos cada año organiza, más de los estudios bíblicos, campamentos a inicios y mitad del año con una duración de 5 días, donde se realizan plenarias, talleres, juegos, entre otras cosas. El lema de este año es Llevando la Antorcha. El mismo se realizará en el Campamento Bautista de Itacurubí de la Cordillera, los días 25 al 29 de enero del 2013. Entonces, Llevando la Antorcha busca poner otra vez el fuego del Espíritu Santo en los corazones de los universitarios, de manera que ellos puedan abrirse y participar. Hay un movimiento estudiantil que es un despertar a nivel global que está buscando otra vez el involucramiento de los universitarios en las misiones. Entonces digamos que en este campamento se van a tratar esas cosas, ¿verdad? Mirta Santa Cruz da un mensaje para todos los jóvenes universitarios del país. El mensaje es una invitación de Dios para hacer un compromiso de que mientras están en la universidad no pierdan el tiempo. Que esos 4, 5, 6 años que están en la universidad son oportunidades únicas que Dios le está dando para compartir con un mismo grupo de personas, prácticamente, que es el tiempo que Dios le está dando para ser luz, ser sal, para dar palabras de vida, tal vez a un compañero que está desesperado, ¿verdad?, y está buscando respuestas. Y es el tiempo que Dios nos está dando. A veces nosotros pensamos como
universitarios cristianos de que tenemos que hacer algo grande para compartir de Cristo, un concierto grande, un gran evento aquí y allá, pero nada es mejor que nuestro testimonio personal, que el tomar un tereré con el compañero, que el compartir juntos una película y sacar un mensaje y llevarles a Jesús, que es el amigo y cómo Él ha transformado nuestras vidas. Yo les animo a cada uno de los universitarios, a cada uno de las personas que trabajan en universidades, también profesores universitarios, para que vean la universidad como un campo misionero, para que vean la universidad como un lugar donde Dios tiene que volver. Estás en compañía del Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y en este programa que es el último del año 2012. Quédate con nosotros porque al volver de la pausa tenemos para compartir con ustedes un musical de primer nivel que va a ser llevado adelante por la Iglesia Bautista de Villamorra. Los detalles al volver del corte. Gracias por seguir con nosotros en el Noticiero Cristiano. Y como lo adelantábamos antes de ir al corte, la Iglesia Bautista de Villamorra en este mes de la Navidad lleva adelante una puesta en escena de un musical de primer nivel lleno de colores, sentimientos y emociones. Esto se va a llevar adelante en el día de hoy. Si querés conocer más, veamos el siguiente informe. Los colores de la Navidad se presenta este domingo 23 de diciembre a las 20 horas. Con entrada libre y gratuita en el predio del Colegio Bautista de Villamorra. El objetivo es compartir el mensaje de Jesucristo con relación a lo que comúnmente llamamos la Navidad, o sea, con relación al nacimiento de Jesucristo. Queremos a través de este musical transmitir el verdadero mensaje que Jesucristo vino a traernos, que es el mensaje de la salvación. Comúnmente llamamos la Navidad, o sea, con relación al nacimiento de Jesucristo. Queremos a través de este musical transmitir el verdadero mensaje que Jesucristo vino a traernos, que es el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, que empezó a cumplirse con el plan de Dios al nacer Jesús. Toda la iglesia está involucrada en esta gran puesta en escena, desde niños hasta adultos. El grupo de actuación está constituido por 40 personas. La iglesia está basado en este tiempo en propósito y no solamente en evento. Entonces nuestra mayor, el propósito mayor sería que la gente venga a ver algo diferente. Por eso se llama, ¿verdad?, esta obra, Los colores de la Navidad. Invitamos a todos a ser parte de este musical diferente que va a ser de mucha bendición para la vida de todas las personas. La entrada es totalmente libre y gratuita, el acceso es libre, están todos invitados a poder venir al predio de la Iglesia Bautista de Villamorra. Se va a hacer en el oval del colegio, un lugar amplio, donde va a haber comodidades, va a haber sillas, va a haber una buena iluminación, una buena puesta en escena, y están todos invitados. Está hecha entonces la invitación y es imperdible la cita hoy en el Colegio Bautista de Villamorra con este musical de primer nivel presentado por la Iglesia Bautista de esa zona de Asunción. Y ahora sí, le invitamos a viajar con nosotros. ¿Nos vamos hasta dónde? Hasta Jovenau, donde vamos a conocer más acerca del trabajo que viene realizando la Iglesia Maranata. La Iglesia Maranata, con su filial en Colonias Unidas, en la ciudad de Jovenau, sirve a Dios desde el año 2009. En la congregación aproximadamente se reúnen unas 60 personas y están abocadas a trabajar en diversas actividades con otras iglesias de diferentes denominaciones de la zona, las cuales son el Centro Cristiano Latinoamericano, la Iglesia Metodista, la Sociedad Misionera del Paraguay. Estamos abocados en buscar la unidad entre pastores, entre congregaciones, y yo creo que ese es uno de los pilares del Evangelio que no se ha desarrollado hasta hoy.
porque tenemos que saber que si somos iglesia y cada uno está haciendo su trabajo un poco, cada uno a su propia dirección, esto trae aparejado consigo mismo quizás algo de incredibilidad dentro de la sociedad, porque dicen tantas iglesias y ni entre ellos no se entienden. Y viendo todo esto, entonces nosotros nos abocamos a buscar la unidad dentro de la iglesia. Como congregación, están bajo cobertura de la Iglesia Maranata de Asunción, que se encuentra bajo el pastorado de Pedro Berardo. Como iglesia en Juvenal, se reúnen los días martes, miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a la mañana. Como planes a futuro, pretenden construir más y de esa manera llegar a miles con las buenas noticias de Jesús. Usted está en el Noticiero Cristiano, como todos los domingos de 7:30 a 8:30. Gracias por compartir con nosotros. Y está llegando una fecha muy importante para todos los cristianos. ¿Querés saber el significado verdadero de la Navidad? Compartimos contigo a continuación una reflexión en la voz del pastor Emilio Agüerosgay. La Nochebuena está a puertas de celebrarse y es un buen momento para detenernos y pensar qué significado tiene para nosotros la Navidad o cómo invertimos ese tiempo. La gente ve la Navidad como sinónimo de diversión, de excesos, de mucha comida, regalo, de dinero, de vacaciones, diversión. Y no está mal divertirse ni festejar. El problema es cómo lo hacemos, ¿verdad? Inclusive algunos lo festejan de una manera donde Cristo mismo está totalmente ausente de ellos. Nadie está planeando morir el 24 de noche, ni el 25, ni el 31, nadie. Pero va a haber por lo menos 60, 80 personas que ahora están caminando, están entusiasmados, están divirtiéndose, están cobrando su aguinaldo, están proyectando su vacación de enero, que van a estar en un ataúd en 15 días más. Como un exceso de todo lo que van a hacer. Alcohol, velocidad, desenfreno, violencia. Debemos de marcar la diferencia como hijos de Dios y comprender que estamos recordando el nacimiento de nuestro único Señor y Salvador. No se trata de los regalos, de la comida, de la ropa que podamos lucir esa noche o cómo decoremos la casa. Se trata de actuar como lo haría Jesús. Damos la espalda a las dos realidades más fuertes de este mundo, que es el Dios y la muerte, ¿verdad? Nos anulamos, como que nos cauterizamos, para no reflexionar realmente, porque reflexionar en Cristo implica un cambio de conducta. Sproul decía que el mayor problema para creer en Dios no es lo intelectual, sino lo moral, porque el creer en Dios implicaría un cambio de hábito en nuestro estilo de vida, y eso es lo que la gente no quiere. Animamos a pasar este tiempo en donde Dios, por sobre todas las cosas, siempre tenga el primer lugar. Es una etapa de recogimiento familiar, disfrutar, juntarnos en la familia, para que ella farrear. Quedémonos hasta amaneciendo la familia junta, 3, 4 familias, los hermanos, los cuñados, los sobrinos, bañándose en la pileta, comiendo algo rico, desayunando juntos, hablando todas las noches. Son opciones preciosas que nos pueden afirmar mucho más todavía en este tiempo que salir solamente a divertirnos con los amigos o no tan amigos que por ahí puedan haber. Seguí con nosotros porque al volver de la pausa tenemos para compartir con ustedes toda la evaluación de lo que dejó el año deportivo para los cristianos. No te muevas porque tenemos mucho más en el Noticiero Cristiano para compartir, donde está justamente la noticia viva. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel.
Seguimos con más información en el noticiero cristiano. Y estamos a pocos días de terminar el año 2012 y ya comienza el año 2013. Y justamente la Iglesia Centro Familiar de Adoración, el 1 de enero del próximo año, va a estar realizando su tradicional culto de las llaves que tiene como objetivo bendecir todas las metas y proyectos para el próximo año. Este culto va a ser a las 19 horas en el Templo Central. La Iglesia Centro Familiar de Adoración, como cada 1 de enero, realizará el ya tradicional culto de las llaves para darle lo primero a Dios, agradeciendo y pidiendo por el año nuevo. La Iglesia Centro Familiar de Adoración tiene 27 años en este momento, pero es un culto que desde siempre que nos acordamos lo tuvimos, ¿verdad? Existe un sentir muy grande aquí de darle lo primero a Dios, lo primero. Entonces, es un culto que lo tomamos muy en serio y sabemos de que Dios tiene grandes bendiciones para el año entrante, para ese año que estamos comenzando. Y no sabría decirte cuándo empezó, pero lo venimos haciendo hace muchísimos años. Tanto el culto de Navidad, que es el día 25, como el culto del día 1 de cada año. Entonces es un culto de primicia, un culto de las llaves. El martes 1 de enero, cada congregado llevará sus llaves, proclamando en una oración de fe que las puertas se abren en el 2013. El culto de las llaves es un culto de primicia, es un culto en donde el día 1, en vez de estar simplemente comiendo lo que sobró del día anterior, venimos todos aquí a la casa de Dios, primeramente para alabar y darle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la primicia, es Dios en primer lugar. Y ciertamente estamos abriendo un nuevo año, nuevas oportunidades, nuevos planes, nuevos propósitos y nuevo entusiasmo de qué será lo que Dios va a hacer con nosotros en este año que empezó, ¿verdad? Porque es el día 1. La intención es adorar a Dios en el primer día del año y presentar los nuevos proyectos y metas ante Él y esperar que Él abra las puertas, porque como dice en su palabra, las puertas que Dios abre, nadie las cierra. El culto de las llaves está minado de testimonio porque realmente lo que hacemos no es algo simplemente, no sé, ritual. Creemos que Dios, con la medida que medimos a Dios, Dios nos mide a nosotros. Si somos personas que priorizan a Dios, Dios va a priorizarte a vos también. El culto será a partir de las 19 horas en el Templo Central de la Iglesia del Centro Familiar de Adoración y será transmitido vía internet para los que no puedan asistir. Ahora llegó el momento de hablar de los deportes. Está terminando el año y queremos hacer con ustedes también una evaluación de lo que dejó el año deportivo con nuestro amigo y compañero Víctor Núñez. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, Mavi. Estamos muy bien. Feliz domingo para todos. Y llegó la finalización del año y tendremos un material de todos los materiales internacionales que presentamos, un recuento de todo lo que pasó. Obviamente, de lo nacional vamos a tener un invitado de lujo. Está Javier Zarate con nosotros, el director del Ministerio Deportivo del Paraguay. Y entonces veamos lo que ocurrió durante todo el año. En este último programa del Noticiero Cristiano haremos un recuento de algunos materiales. Por culpa del tiempo en televisión no podemos verlos a todos. Empezando con la hermosa misión de unos jóvenes que unieron la pasión por Cristo y andar en bicicleta, pedaleando con Jesús. El Club Pedaleando nació para hacer historia, para dar a conocer al Hijo de Dios como el Salvador de nuestras vidas a las diferentes comunidades que recorremos. Pero ahí entra la palabra de Dios, ¿no entiendes? Porque si vos conoces la palabra de Dios, te motiva la palabra. Es así como el Espíritu Santo ha estado guiando sus pasos y actualmente es el club de ciclismo cristiano denominado Pedaleando con Jesucristo. De los pedales pasamos a los motores, con un copiloto de rally que su GPS es el Todopoderoso. Luis Aníbal Ito Agüero Skype desde pequeño tuvo la afición por los autos de carrera y de mayor tuvo la posibilidad de adquirir con su primo uno para competición. Y fue así que se introdujo al mundo del automovilismo, en este caso el rally, pero con una visión distinta. Mi objetivo no es pasar al momento, sino vivir el momento. El baloncesto es un deporte que en todo el año nos regaló muchos testimonios y muchas historias conmovedoras. Jeremy Lim, de 23 años, mide 1,91 de altura y juega en posición base de los Knicks de New York. Él ganó notoriedad deportiva en los Estados Unidos. La razón principal es su desempeño en la cancha, pero su historia de vida y el compromiso de la fe también llaman la atención.
Dwayne Wade Jr. es un jugador estadounidense de baloncesto que actualmente pertenece a los Miami Heat de la NBA. Dwayne es un devoto cristiano y eligió el número 3 porque representa a la Santísima Trinidad. En 2008, Wade compró una iglesia a su madre Yolinda, quien estando entre las rejas se convirtió en pastora bautista. En el motocross existen accidentes y choques muy graves, pero con Dios a su lado, Andrew Shore nada teme. Yo no hubiera podido llegar hasta este punto si no hubiera sido por la Biblia. Allí está la verdadera historia del mundo y todos pueden encontrar función que tienen en él. Karen Riveros es una joven nadadora compatriota. Con una corta edad, ella está cosechando muchos logros. Karen Riveros conoció al Señor de pequeña cuando tenía 4 años. Los padres le llevaban siempre a la iglesia con ellos y asistía en la escuela dominical, a principio obligada, pero después ya asistía con gusto. Karen espera seguir mejorando como atleta y mejorar su relación con Dios. Es increíble como él, cuando vos te agarras de él y cuando realmente dejas que él tome el control de tu vida, las cosas buenas empiezan a pasar y los problemas ya son mínimos con él. En el surf como en la vida, Bethany Hamilton demostró que con Dios cualquier impedimento es una nimiedad. Bethany Hamilton es una surfista hawaiana. Se la conoce sobre todo por sobrevivir a un ataque de tiburón en el que perdió el brazo izquierdo y por superar con éxito esa grave lesión hasta el punto de regresar a la competición. From what seems like such a horrible thing, God has just brought glory to himself through me, and I've been able to just be a good light to people and share his love. Y por último, los skaters cristianos nos enseñan que caerse y levantarse es un proceso más fácil con nuestro Señor. Entre sus actividades se cuentan enseñar a los niños de barrios humildes la palabra de Dios y a patinar. Antes de comenzar cada inscripción, Adrián, su director, habló a los chicos acerca de Jesús, de la verdad de que Dios existe y está interesado en cada uno de nosotros, de que nos ama y que depende de cada uno hacerlo parte de nuestra vida. Y así como prometíamos, tenemos la visita de Javier Zárate, el director y fundador del Ministerio Deportivo del Paraguay, el MIDEPI. Gracias. ¿Cómo te va, Javier? Mucho gusto, es un placer estar Buen con día, ustedes ¿cómo estás, y Javier? con la audiencia del Noticiero Cristiano. Haciendo un balance del año no puede ser no exitoso debido a que tuvimos viajes, visitas importantes y todo se desarrolló muy bien durante el año en MIDEPI. Es así, realmente tuvimos el privilegio de poder entrenar a más de 32 ministros del deporte, digamos, a través de la Facultad de Teología, en la sede del CEMTA. Tuvimos también el privilegio de poder asistir a un curso de capellanía deportiva en La Serena, Chile. Tuvimos también la visita de un equipo de Nueva Zelanda, de fútbol masculino y femenino. Soccer Plus. Soccer Plus, exactamente. Tuvimos también, entre todas las diferentes actividades, nuestra Liga Deportiva Comunitaria corriendo, ¿verdad? Donde aproximadamente 480 chicos estuvieron participando de ella y salieron con la medalla de campeón y el trofeo y todo lo demás. Ahora tienen muchas ganas de expandir por todo Paraguay ese ministerio. Esa es la idea y ya uno de nuestros entrenadores está viajando para Obligado, Itapúa, con la idea de extender el ministerio allí. Tuvimos también una hermosa capacitación en Areguá en el mes de agosto con la venida de David Green desde Australia y fue realmente un tiempo muy desafiante, pero aún queremos más. Javier, el Mundial de Brasil 2014 está muy cerca en tiempo y también en distancia. Es así, entonces de ahí es donde queremos invitar a las iglesias a prepararse, a movilizar a la gente para que podamos aprovechar. Así como este año enviamos a 4 estudiantes, 2 del CEMTA y 2 del IBA, como voluntarios a los Juegos Olímpicos de Londres, queremos también ir preparando gente que pueda ir a servir durante el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. ¿El 2013 qué tiene para el ministerio? Para el 2013 tenemos capacitaciones, tenemos de vuelta la avenida de Soccer Plus para el año que viene, tenemos entrenamientos en diferentes ciudades y ya arrancamos en febrero en Ciudad del Este, en un local posiblemente a confirmar, pero está casi seguro que va a ser el Tati Yupi. Justamente, Javier, comentanos un poquito, queremos saber más acerca de este ministerio. Como decíamos, hacemos una evaluación súper positiva de lo que fue el año y con muchos proyectos más. ¿Cuál es el objetivo al que apunta MIDEPI con todo el trabajo que vienen realizando y con todo lo que se va a venir? Hay mucha gente que está relacionada con los deportes.
de alguna u otra manera gusta los deportes o asiste a un programa de televisión o lleva a un pariente para su práctica deportiva, ¿verdad? Y en el medio de ese proceso también necesitan de conocer del Señor, también necesitan conocer de Dios. Y Jesucristo murió también por los deportistas y por la gente del deporte. Y es allí el punto clave del ministerio deportivo. Así mismo. Esperamos entonces que los capellanes también ya puedan ingresar a los clubes de primera el próximo año, a otros clubes, que realmente se abran las puertas para todo el trabajo que viene haciendo MIDEPI. Estamos en ese proceso. A la selección paraguaya también. Así, ¿por qué no? También. Soñar que se pueda levantar nuestra selección paraguaya, que está un poquito caída últimamente. Sí, totalmente. Que esté en Brasil. Ser de influencia ahí. Así bueno, mismo. Muchísimas gracias por tu visita, Javier. Obviamente en el 2013 estaremos mostrando todo lo que hace MIDEPI acá en nuestro noticiero cristiano. Y así le auguramos el mayor de los éxitos entonces. Nuestro deseo es servir a Dios a través del lenguaje universal de los deportes. Gracias. Así mismo. Éxitos para todos los deportistas paraguayos que también van a estar siendo capacitados a través de este hermoso ministerio que es MIDEPI. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Como ya es habitual en el Noticiero Cristiano, queremos compartir con ustedes un testimonio de restauración y vida. Esta vez queremos compartir con ustedes lo que Dios hizo en la vida de Juana Vareiro, una obra realmente maravillosa de restauración. Juana Vareiro conoció a Cristo en momentos muy difíciles de su vida. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios la libró de todo aquello que aquejaba su ser. En el proceso de sanidad y restauración que Juana recibió de parte de Dios, fue de suma importancia el apoyo de la Iglesia, su nueva familia. Me acerqué a Dios y me mostró maravillas, teniendo problemas en mi familia, en todo, en mi economía, en todo. Hizo un giro de 360 grados en mi vida. Cambió mi vida, mi economía, mi familia. Tuve un juicio también con una persona y ya en fiscalía, juzgado, así, más de 6 meses. Y eso rompió esas cadenas, nuestro Señor Jesucristo. Juana hoy día cuenta una historia diferente de la mano de Dios. Instando a las demás personas a ser seguidores de Jesús, Juana brinda un mensaje. Dios tiene las manos abiertas para la gente, para nosotros, que Dios está, que Él hace milagros, que no hagamos de nuestra propia fuerza nada, que Él va a solucionar todos los problemas. Estamos compartiendo con ustedes el último programa del año, pero queremos seguir en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, específicamente a través del Facebook. Así que la gente que todavía no nos está siguiendo lo puede hacer. Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ya pueden compartir con nosotros todos sus testimonios, sus eventos, lo que quieran a través de nuestro muro. Ahí también vamos a estar compartiendo con ustedes toda la noticia del ámbito nacional e internacional que tiene que ver con el mundo cristiano. Y por supuesto, los materiales del Noticiero Cristiano vamos a estar también compartiendo con ustedes a través de nuestro muro. Le invitamos nuevamente a ser parte de nuestra red social en Facebook, Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ya están compartiendo con nosotros. Ya está llegando la Navidad y nosotros también en el Noticiero Cristiano queremos hacer un énfasis en nuestra editorial de hoy, en la voz del pastor y las sabias palabras del pastor Víctor Val. Hoy es domingo, el cuarto Adviento. Mañana, el 24 de diciembre, es Nochebuena. La festividad de Navidad nos afecta a todos de una manera u otra. Algunos deben trabajar más de lo normal, otros ganan más dinero. Muchos ya han sufrido un aumento de estrés. La mayoría está realizando sus compras para las reuniones familiares o con amigos. Muchos han cobrado su aguinaldo. Estaremos disfrutando del feriado el 25 de diciembre. A todos, de alguna manera, nos afecta la Navidad. Estoy convencido que todos los paraguayos saben de qué trata la Navidad. Saben por qué celebramos la Navidad. Muchos estarán diciendo a sus seres queridos, ¡Feliz Navidad!, sin ni siquiera creer en Jesús. Pero la razón de Navidad es mucho más que todo lo que hoy se enfatiza. Escuchemos lo que dice el Evangelio según Lucas. Había pastores en la misma región que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche.
y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El tema central de Navidad es el nacimiento de Jesús. Y Jesús nace en Belén para salvar al mundo, salvar a la humanidad de sus pecados. Quien cree en la Navidad de alguna manera admite el pecado de la humanidad, incluyéndose a sí mismo. Es más, reconoce la necesidad de un Salvador para la humanidad, un Salvador personal. Por esta razón los ángeles hablan de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. De esto se trata, de las buenas noticias, del evangelio de Jesucristo. El Salvador es anunciado como el Cristo. Cristo significa Mesías, el ungido del Padre Celestial para salvar a la humanidad. El ungido del Padre para salvar a mí y a ti. Y es interesante que aunque hablan del nacimiento de un niño, lo proclaman Señor. Señor era la palabra utilizada para el emperador romano. Este nombre se utiliza para el niño nacido en Belén. Curiosamente también los Reyes Magos, al llegar, lo primero que hacen es ir al palacio de gobierno, como corresponde. Si nace un rey, no puede ser sino en el palacio de gobierno. Muy bien sabemos que este rey no nació en el palacio. Su trono era el pesebre, su palacio el establo. Ahora, al celebrar el último domingo de Adviento, un día antes de la Nochebuena, hagámonos algunas preguntas. Si nació el Salvador de la humanidad, si nació el Salvador para mí, ¿cómo es mi condición? ¿Soy yo una persona salva? ¿El Salvador es una realidad en mi vida? Yo no pregunto dónde voy a la iglesia, tampoco en qué ceremonia cristiana voy a participar. Una ceremonia o un ritual no es prueba de que yo sea salvo. Yo puedo decir que soy salvo si Cristo me perdonó mis pecados. Soy salvo si el pecado ya no domina mi vida. Si mi interior experimenta alegría en vez de odio y amargura. Si en mi corazón reina el amor en vez de la venganza. Soy salvo si Cristo vive en mí y yo tengo una relación personal con Él. Soy salvo si he nacido de nuevo, si me he convertido a Cristo. Esto nadie puede hacer por mí. Solamente yo puedo entregarme a Cristo. Es una decisión muy, pero muy personal y volitiva. No es la iglesia, no es el pastor o el sacerdote que pueda tomar esta decisión por mí. La pelota está en mi cancha. Una de las señales más claras de que yo soy una persona salva, de que Jesús me ha perdonado mis pecados, es cuando yo adoro a Cristo como el Señor de mi vida. Mientras que yo haga lo que yo quiero, lo que me da las ganas, sin importarme lo que Jesús desea, mi vida no está entregada a Jesús. Quien cree en Jesús, le sigue en su vida diaria. Quien no le sigue en su vida diaria a Jesús, quien no le obedece a Jesús, ¿cómo puede pretender ser salvo? La Navidad es un tiempo muy hermoso, muy agradable. Sobre todo si Cristo es el centro de las celebraciones. La Navidad es expresión máxima de alegría. Su significado es la buena noticia que llena la vida de alegría. Estas son las palabras de los ángeles. Mi estimado amigo, quiero desearte muy, pero muy felices fiestas. En el sentido de lo dicho arriba, de lo recién dicho. Mi deseo es que Jesús sea tu Salvador personal. Mi deseo es que tú le sigas a Jesús
Mi deseo es que experimentes esta alegría, esta paz, esta felicidad que nos trae la salvación. Te deseo una feliz Navidad, una Navidad con la seguridad de que eres salvo, una Navidad con estas buenas noticias. Nació el Salvador del mundo, que también es mi Salvador personal. Gracias, Pastor Víctor Val, realmente una reflexión muy linda la que pudimos compartir en el día de hoy. Quédate con nosotros porque al volver de la pausa queremos compartir contigo acerca de una actividad que realmente llega hasta el corazón de los más necesitados. Hablamos de Cenando con Jesús y si quieres ser parte no te pierdas porque al volver de la pausa te contamos todos los detalles. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Estamos a tan solo 2 días de recordar un momento muy importante para todos los cristianos. Hablamos de la Navidad. ¿Y qué mejor momento para compartir del amor de Dios que este? El objetivo de la organización Cenando con Jesús es justamente llegar con ese amor de Dios a las personas que más necesitan. Esta vez preparan una celebración para más de 40.000 personas. El nacimiento de nuestro único Salvador, Jesús, símbolo de amor, de fe y esperanza, nos invita a compartir el mensaje de las buenas nuevas con personas que nos brindan un lugar en su mesa y en su corazón. Es por eso que Cenando con Jesús se realiza hace 9 años para despertar en la sociedad el espíritu solidario, compartiendo así las bendiciones de Dios para transformar la vida de miles de paraguayos y extranjeros, ya que esta labor se realiza hace 5 años a nivel internacional. Que es despertar el sentimiento de solidaridad, de fe y de amor en un día tan especial como es la Navidad, en personas, tanto las que reciben como las personas que dan. Para nosotros, dar con amor es recibir bendición, tanto para esta persona que está esperando en un día tan especial en la compañía de otros, como la persona que va a dar de repente unos minutos o algo que lleve en la mano, una torta, un pan dulce, un pollo, una sopa o gaseosa o dulces o juguetes o su talento, porque hay muchos músicos que van y reciben el inmenso amor de esta gente en ese día, en unas palabras de gratitud o en un abrazo o en un beso. La organización Cenando con Jesús no recibe donativos ni dinero de las personas que asumieron un compromiso de ser voluntarios. Sin embargo, sí lo hacen de diversas empresas a nivel nacional. Los autores de felicidad asisten a hogares de niños, asilos, hospitales públicos, penitenciarías o barrios carenciados, llevando la cena de Nochebuena o sus talentos y dones, pero por sobre todo guiados por el amor de Dios. Cenando con Jesús se caracteriza por el don de dar. O sea, lo que nosotros queremos es despertar en la gente esas ganas de dar y de estar en el momento, que no sea tan fácil como meter las manos en el bolsillo y comprar y enviar, ¿verdad? Porque en realidad la persona que lleva es la bendecida en este caso, ¿verdad? Usted puede formar parte llamando a la central al 237-7373 o al 237-7777
o ingresando a la página web www.cenandoconjesus.org para acceder a la lista de hogares a ser asistidos. El 24 de diciembre a partir de las 16 horas hasta las 19 horas. Recordarles a la gente que no es solo ir los domingos a la iglesia, que el Señor quiere ver obras. Y lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús, nada más y nada menos que festejando su cumpleaños. Y yo creo que los primeros invitados a la mesa del Señor son la gente más necesitada. Como cada domingo, llegó el momento ahora de hacer un contacto con exteriores con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que tienen para compartir con nosotros una historia de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de Asunción para conocer una bella historia de emprendimiento y fe. ¿A quién vamos a conocer? Vamos a conocer a don Benjamín Benítez y su familia, que nos van a compartir una linda historia. Acompáñennos. Hoy compartimos con Benjamín Benítez y su hijo Osvaldo, quienes nos narran la historia de Asado Benítez, un emprendimiento gastronómico con un gran ingrediente de fe. Como todos que empezamos de muy abajo, porque yo empecé como mozo primero, como parrillero después, y conociendo a gente fuimos haciendo el servicio completo con mi señora y yo. Un día un empresario que nos dio la posibilidad de llevar para 300 personas. Y era un desafío muy grande para mi señora y para mí, que no teníamos la infraestructura que hoy tenemos. Entonces fue una semana de poco dormir para nosotros por la preocupación, por el desafío. Pero gracias a Dios, Él nos bendijo de tal manera que el evento salió muy bien. Asado Benítez es un emprendimiento reconocido en todo el Paraguay y también han tenido contactos en el exterior como en Punta del Este, Uruguay. En todo lugar han tenido siempre presente la importancia de glorificar a Jesucristo. Primeramente es un negocio familiar. Estamos incluidos todos, mi señora y todos mis hijos. Y eso es una forma también de adorar a Dios, que la familia completa estamos integrados en un mismo barco con el mismo destino. Eso es para nosotros, como papá y mamá, una lástima mi señora no puede estar, es una bendición para nosotros. Y como decía, es de bendición para mucha gente que están trabajando con nosotros. Y tratamos de ser lo más honesto posible. Cuando le decimos al cliente que le vamos a llevar cierta calidad de carne, cumplimos eso. La calidad de la ensalada, todo el servicio, no le mentimos a la gente hasta hoy. Y eso es lo que nos está dando muchas bendiciones, es lo que está haciendo que la empresa vaya adelante. Benjamín Benítez nació en una cuna cristiana y perteneció a la iglesia Ejército de Salvación, donde también conoció a su esposa. A la fecha, ha colaborado con el desarrollo de la que hoy es su iglesia. Hoy en día estamos ministrando en la iglesia bautista, por la razón que nos quedaba más cerca. Cuando nos casamos recién, como todo que se inicia, empezamos muy de abajo y nos costaba irnos al ejército y nos fuimos a la iglesia de Herrera, que nos quedaba de acá a 10 cuadras, Bautista de Herrera, y después con el tiempo se hizo las reuniones acá en casa. Reuniones invitándole a todos los vecinos a participar, a conocer a Jesús, y después pudimos fundar nuestra propia iglesia, Iglesia Bautista Cristo Redentor se llama. La vida de un emprendedor siempre viene de la mano de retos. Benjamín nos comparte los suyos. Queremos llegar a ser una empresa grande, una empresa donde podamos desarrollarnos más. Como me dijo hoy justamente Osvaldo, me estaba comentando que él está viendo una empresa, está soñando ya, no soñando, estamos realizando una empresa más grande, donde nos involucremos más gente y donde podamos estar mejor y ofrecer cosas mejores también a la gente. Asado Benítez fue galardonado con el premio ADEP.
Su hijo Osvaldo explica el significado de este galardón. Era un reconocimiento muy grande que lo que hizo fue impulsar aún más nuestra estima hacia la empresa. La calidad nos obligó a tener mayor calidad, porque siendo reconocidos, entonces teníamos que vernos obligados a cumplir con todas las obligaciones que teníamos, pero 100%. Para finalizar, ambos nos brindan unas palabras de bendición. Cuando uno tiene un sueño y ve que ese sueño se está acrecentando, que se puede hacer realidad, uno tiene que impulsarse, tiene que ayudar, colaborar con la familia para que todo salga adelante. El desafío para la gente, que se animen, no importa cuán humilde sea la profesión. Yo empecé bien de abajo, como mozo, como parrillero, y hoy por la bendición de Dios tengo una empresa. La familia Benítez sigue una tradición muy nuestra. Han desarrollado sus talentos y multiplicándolos para salir adelante sin olvidar sus valores cristianos. Así como ellos, vos también podés cumplir tus sueños. Bendiciones. Te agradecemos por habernos acompañado este tiempo en el bloque de historias de emprendimiento y fe. No nos queremos despedir sin antes recordarte el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es Jesucristo, quien nace en nuestros corazones. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2013. Dios te bendiga. Gracias, Cristian y Guillermo, por compartir con nosotros a lo largo de este año hermosísimas historias de emprendimiento y fe. Y como decíamos, estamos llegando al término de un nuevo año y hoy es nuestro último programa de este año 2012 y queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio de llegar hasta sus hogares con estas hermosas informaciones, historias, noticias que sirven justamente para edificar nuestra vida. Y también queremos agradecerles a ustedes por compartir con nosotros a lo largo del año y hacer posible justamente este programa. También queremos aprovechar para desearles una feliz Navidad y un excelente año 2013 de la mano de Dios. No se olviden de entregar su vida y todos sus proyectos en la mano de Dios, que ahí va a estar segura. Y también queremos invitarte, como siempre, a ser parte de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, donde vas a poder recibir palabras realmente de aliento y que puedan edificar tu vida. No te puedes perder de esa gran oportunidad de conocer y de vivir una aventura al lado de Dios. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos encontramos el próximo año en la primera semana de febrero con más en Noticiero Cristiano. Bendiciones. Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón y las familias unidas festejan, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y la ciudad se viste de luces festejando la estación. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Aquí. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra,